Buenos días y bienvenidos a un miércoles más de nuestra sesión académica. Gracias por estar aquí. Antes de dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, recordarles que cualquier pregunta que tengan acerca del tema la pueden realizar por medio del chat y al finalizar se la haremos llegar a nuestro ponente del día de hoy. De igual manera, si todavía no reciben las invitaciones semanales y desean hacerlo, pueden solicitarlo a este correo que aparece en pantalla. Y último aviso, recordarles que para recibir su constancia de participación es indispensable que nos ayuden llenando la encuesta de satisfacción que también les compartiremos al finalizar la sesión por el QR y también por medio del chat. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Mi nombre es Grecia Turrubiates, pediatra y coordinadora de este espacio de educación médica continua. El día de hoy damos inicio a nuestro bloque, el último bloque del año, pero no por eso menos importante. El día de hoy veremos el tema de Nirsevimab para prevención de infección por virus sincitial respiratorio en lactantes. Este bloque está enfocado, pues como ya verán en la cartelera, en enfermedades respiratorias, ya que estamos pues dando inicio a esta época en la que sabemos que los virus respiratorios atacan con más fuerza. Por tal motivo es indispensable que tengamos la información más actual para poder dar la mejor atención a nuestros pacientes. Para presentar al doctor Tamés, quien es además, y agradezco de antemano por haber sido el coordinador de este mes, así que muchas gracias también por eso y es también nuestro primer ponente. El doctor Tamés estudió medicina aquí en la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey para después realizar su especialidad aquí mismo en el programa multicéntrico de especialidades médicas. Posteriormente realizó su subespecialidad en infectología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Asimismo, cuenta con maestría en ciencias orientada a enfermedades infecciosas por la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT y actualmente se desempeña, perdón, como profesor de cátedra de la especialidad en pediatría aquí en el programa multicéntrico de especialidades médicas del Tecnológico de Monterrey y realiza su práctica privada en el Hospital Zambrano de León, TechSalud. Doctor Oscar, muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y también por su tarea como coordinador de este mes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Grecia, y gracias a todos y todas por estar por acá en este espacio que estoy muy emocionado, como decía la doctora, puesto que, pues a pesar de que estamos en temporada, ¿verdad?, de virus respiratorios, pues han ido cambiando un poco las maneras de prevenirlos, particularmente dos microorganismos que sabemos que circulan con mucha frecuencia en estas épocas. Sabemos sobre el sincitial respiratorio, que afortunadamente ya se va ampliando este gran portafolio de maneras de prevención, pero el hecho de que tengamos disponibles estas medidas preventivas, pues también nos obliga como personal de salud a saber muy bien las diferencias entre cada una de ellas, cómo se aplican y cómo poder informar y generar tranquilidad a las familias con respecto a estos. Las primeras dos sesiones de este bloque de enfermedades infecciosas respiratorias pues van enfocados al virus sincitial respiratorio y estratégicamente las partimos en dos. Una en la cual hablaremos de Nirsevimab como el anticuerpo monoclonal de prevención contra sincitial respiratorio. Y la segunda hablaremos, o se hablará por medio del doctor José Luis Copado, de vacunación materna contra virus sincitial respiratorio que confiere prevención contra el virus al lactante y al recién nacido. Entonces, es importante porque en ocasiones hablamos de estos términos como similares, homólogos o sinónimos y no es así, ¿verdad? Y es importante que estemos informados, puesto que al menos para las estrategias con monoclonales están prácticamente a días de llegar a México y pues este compromiso con la comunidad que tenemos de estar informados y puestos al día. Finalmente, el último bloque de esta como lista de sesiones, ¿verdad? Es sobre prevención contra el virus de la influenza y muchos podrían preguntarse, bueno, ¿y qué hay de nuevo con eso? Digo, es lo de siempre, pero realmente no han cambiado algunas cosas
con la prevención del del virus de la influenza. Y una de ellas es la vacuna de alta dosis de influenza para ciertas poblaciones que el doctor Giancarlo Hernán Cristerna nos estará platicando en 2 semanas. Entonces, durante los siguientes minutos vamos a estar hablando sobre el cambio del paradigma en la prevención del sincitial respiratorio, particularmente con nirsevimab como anticuerpo monoclonal de larga duración. Realmente no tengo ningún conflicto de interés particular para esta plática y todo este material pues es hecho por mí mismo. Todas estas, la importancia, ¿verdad?, de estar hablando de enfermedades respiratorias y de estar insistiendo e insistiendo sobre maneras de prevención, están muy bien justificadas, puesto que sabemos que las neumonías son de las principales causas de muerte a nivel global en población pediátrica, particularmente en niños y niñas menores de 5 años. Estos datos, aunque les muestro una gráfica del 2021, se mantienen realmente cada vez que evaluamos estas cifras y que independientemente de la fuente que busquemos, ya sea la Organización Mundial de la Salud, Panamericana, inclusive por países, y sabemos que las enfermedades respiratorias pues tienen grandes retos, ¿verdad? Porque la palabra neumonía es solamente una etiqueta y esa etiqueta pues está conformada por diferentes microorganismos, como vamos a ver en un momento más. Entonces, reconocer a las neumonías como un gran enemigo y un gran adversario, ¿verdad?, en contra de de la población pediátrica, pues es bastante relevante, aunque sé que todos y todas en el contexto de de los aquí presentes, pues lo sabemos. Es relevante tenerlo siempre en mente y en estas épocas no doblegarnos y estar muy atentos de las formas de prevenirlas. En México, todas estas cifras realmente se mantienen, ¿verdad? Y la mortalidad por neumonía y otras enfermedades respiratorias inferiores en pediatría en México es alta, ¿verdad? Se estima que aproximadamente ocurren 18,2 muertes por cada 100,000 habitantes de este grupo etario en México, y todos estos números inclusive podrían estar subrepresentados o subreportados por la forma en la que en ocasiones pues se lleva a cabo el llenado de esta documentación bastante relevante de forma intrahospitalaria. Y como les decía, pues el talón de Aquiles o el gran reto, ¿verdad?, para la prevención de lo que llamamos neumonía o enfermedades respiratorias es la grandísima variedad de microorganismos que las pueden ocasionar. Y estoy seguro que todos y todas en las áreas clínicas, en el consultorio, en la sala de urgencias, ya con el paciente hospitalizado, pues nos ponemos a hacer este ejercicio clínico, ¿verdad? Cuando todavía no tomamos estudios de laboratorio, de decir, cuál virus podría ser el causante del malestar o de la patología que presenta en este momento mi paciente, ¿verdad? Y bueno, en los siguientes minutos vamos a estar enfocándonos en uno de los que considero, ¿verdad?, más importantes, que es el virus sincitial respiratorio. Sé que muchas veces los reflectores están puestos en influenza, lo cual es correcto porque también es un virus que genera una gran carga de enfermedad para familias, sistemas de salud, hospitales. Pero el sincitial respiratorio, me parece que la población de médicos, doctores y doctoras que atienden a población pediátrica lo tenemos muy presente, pero también hay otras personal de salud que no lo tiene en el radar, y sabemos que sincitial respiratorio puede afectar a cualquier grupo etario, inclusive adultos pueden ingresar a terapias intensivas, a requerir alto flujo, ¿verdad? Estén inmunocomprometidos o no, y todo esto pues nos da esta justificación de que haya maneras de prevenirlo. Y afortunadamente, pues para la población pediátrica esto ya es una realidad. Sabemos, y como decía la doctora Grecia en la introducción, que los virus respiratorios, particularmente el virus sincitial respiratorio, así como lo hace la influenza, obedecen a una estacionalidad. Y aunque esta estacionalidad en ocasiones puede variar por algunas semanas, por múltiples factores, ¿verdad? Lo tenemos muy bien mapeado, que tanto la temporada de sincitial respiratorio como la estacionalidad de influenza, pues se inician en octubre aproximadamente, ¿verdad? Y se alargan y se prolongan hasta el siguiente año, hasta la primavera, entre marzo y en abril. Y hemos tenido o hemos vivido por diferentes factores, recordarán pues el advenimiento de la pandemia, cómo modificó transitoriamente algunas estacionalidades, y actualmente, pues la de virus sincitial respiratorio y la de influenza, pues han regresado a esta estacionalidad muy bien marcada y esta calendarización.
Aquí podemos ver en este análisis, ¿verdad? Desde el 2009 en Estados Unidos, cómo la temporalidad de virus sincitial respiratorio obedece muy bien a un predominio invernal y vemos cómo cada invierno, ¿verdad? Desde octubre hasta la primavera del siguiente año, pues vemos esta alza de casos y obviamente acompañado de esta alza en la incidencia de pruebas diagnósticas positivas para este virus. Y todo esto, si lo siguiéramos hasta el 2021, que fue durante la emergencia sanitaria de SARS-CoV-2, tuvo un aplanamiento y una ligera modificación para posteriormente regresar y continuar con esta estacionalidad muy bien definida. Y como les decía, pues aunque algunos factores pudieran modificar ligeramente por algunas semanas el inicio de la estacionalidad de los virus, incluyendo virus sincitial respiratorio, em, vemos como independientemente de zonas geográficas, al menos hablando del cono norte, ¿verdad? Superior, Estados Unidos, por ejemplo, nos da este análisis muy interesante en el que independientemente de la región norte, sur, este u oeste, la circulación del virus sincitial respiratorio obedece a este predominio invernal, que lo mismo sucediendo pues así en México. Y estos datos locales, ¿verdad? En México son muy relevantes y es importante conocer y familiarizarnos con el Boletín Epidemiológico Nacional, que todos podemos ingresar a él de forma gratuita, es de libre acceso en el sitio de la Dirección General de Epidemiología. Y la intención de hacer esto es reconocer al virus sincitial respiratorio como un virus con una circulación bastante, bastante alta en México. Sé que recordarán que este boletín epidemiológico hace algunos años pues te hablaba solamente de influenza después de SARS-CoV-2 y dejaba un apartado que se le llamaba OVR u otros virus respiratorios. Y por muchos años quedaba como ese nombre nada más, otros virus respiratorios. Ya afortunadamente desde hace algunos años, la Dirección General de Epidemiología y el Boletín Epidemiológico nos dice con exactitud a qué se refieren con OVR y podemos desmenuzar y analizar con más profundidad cuáles son estos virus, ¿verdad? Y no es nada sorprendente ver que el virus sincitial respiratorio es el que encabeza esa lista de los famosos OVR y particularmente vemos en las poblaciones pediátricas de menores de 1 año y menores obviamente de 5 años, en los que vemos esta gran carga de enfermedad. Y como les digo, pues estos OVRs, ¿verdad? El sincitial respiratorio encabeza esta lista. Dependiendo de la temporada podemos ver este predominio, pero se mantiene con este entre 44 y 47% cada estación y cada temporada invernal, por lo que es importante volver a reconocer al virus sincicial respiratorio como un gran protagonista de la mano, obviamente, de influenza y de hace algunos años SARS-CoV-2. Es importante que durante esta plática tratemos también de derribar ciertos dogmas que tal vez tenemos muy impuestos, ¿verdad?, con respecto al virus, porque de otras estrategias preventivas, como lo era, por ejemplo, o lo es Palivizumab, el anticuerpo monoclonal que pavimentó el camino para nuevas estrategias preventivas y que por muchos años, pues fue la estrategia o ha sido la estrategia para proteger a los recién nacidos y lactantes del sincitial respiratorio. Recordarán que este anticuerpo monoclonal, palivizumab, pues tiene una población objetivo muy estrecha, un nicho poblacional bastante pequeño, ¿verdad? En el cual pues incluye pacientes con cardiopatías, con alteraciones hemodinámicas, prematuros, peso bajo, ¿verdad? Y cuando uno se pone a hacer el análisis de decir, oye, pero ¿qué tanto porcentaje de esos bebés realmente son los que enferman por sincitial respiratorio? Vemos como en grandes series y múltiples estudios en México y obviamente Estados Unidos y la literatura mundial nos lo respalda, la mayoría de los pacientes que ingresan a los hospitales e inclusive a terapias intensivas por virus sincitial respiratorio son pacientes previamente sanos. Vemos en este estudio como en esta serie de pacientes de cerca de 1.300 lactantes que ingresaron con diagnóstico de neumonía, de 547 que tuvieron de virus sincitial respiratorio, el 85% de la población era previamente sana, ¿verdad? Y en este otro estudio también mexicano vemos como el 66% de los ingresados a piso normal de hospitalización eran previamente sanos.
36% de terapia y lamentablemente 23% de de los bebés que fallecieron por el virus eran previamente sanos. Entonces esto nos lleva a este gran análisis, ¿verdad? Y replantearnos esa estrategia de decir la prioridad de proteger a la población lactante y recién nacida con estas características claramente es buena porque está asociada con con desenlaces más adversos, pero no cubre de forma global o extendida, ¿verdad? A la población que con mayor porcentaje padece de este virus, que es la población previamente sana. Y es importante también reconocer que ciertas etapas de la vida, al menos en la etapa pediátrica, son de mayor riesgo y de mayor probabilidad de padecer algún desenlace adverso por el sincitial respiratorio. Y vemos en esta otra serie mexicana, ¿verdad? En San Luis Potosí, de 3 hospitales, en las que la población de menores de 1 año era la población con mayor tasa de hospitalización, ¿verdad? Lo cual es importante tener en mente para ir ejercitando y haciendo nuestro argumento de el por qué aplicar este tipo de estrategias preventivas desde lo más temprano posible en la vida. Finalmente, pues evidencia de otros países, como lo es Estados Unidos, en este artículo muy interesante del Pediatrics, en el que evalúan a casi 600 pacientes menores de 2 años de Estados Unidos que no eran elegibles para palivizumab, y el 79% de los niños y niñas que se hospitalizaron en estos centros eran previamente sanos. Solamente el 10% eran prematuros y solamente el 3% tenían prematurez extrema. Entonces, esto es importante, el desafío de ese, como les digo, dogma que tenemos, que sin sitial respiratorio, solo proteger a los que son más vulnerables por ciertas entidades o antecedentes personales patológicos. Es un muy buen momento para derribar eso y llevar la prevención de virus sensitial respiratorio a las poblaciones previamente sanas, ¿verdad? Esto no lo digo yo en el sentido de una opinión personal, se sabe, ¿verdad?, de forma consensada y en consensos inclusive mexicanos, ¿verdad?, en los que se enfatiza en la gran relevancia del virus sincitial respiratorio como la causa principal de neumonía en lactantes y recién nacidos en México. Entonces, es importante todo este preámbulo como epidemiológico y de la situación tanto local como internacional para que podamos entrar de lleno a estas nuevas estrategias de prevención que, como les digo, ya no es necesario decir que es un futuro prometedor porque ya es una realidad en otros países y en México a punto de el advenimiento y la llegada de monoclonales para la prevención de sincitial, de vacunas maternas para la prevención de sincitial e inclusive vacunas para el adulto mayor de 60 y 65 años. Entonces es un momento muy emocionante para la prevención de este virus. Y hablar de este virus es importante hablar de sus estructuras, ¿verdad? Y de ciertas proteínas, porque es la forma en la que actúan los anticuerpos monoclonales y particularmente Nirsevimab, y es la forma en la que también podremos platicar con las madres y padres y cuidadores, ¿verdad? De los pacientes que deseamos proteger para que tengan esta confianza, puesto que la palabra anticuerpo monoclonal, aunque ya es ampliamente utilizada en el contexto de palivizumab, muchas familias lo tienen todavía muy arraigado esa palabra para situaciones, por ejemplo, de tratamiento o prevención de situación, más bien tratamiento de situaciones reumatológicas, oncohematológicas, ¿verdad? Y pareciera una palabra que puede que en la población pediátrica general no suene mucho. Y es importante también derribar esas barreras y acercar este término a las familias de una forma muy segura que genere confianza, ¿no? Entonces, toda esta tecnología de los anticuerpos monoclonales para la prevención de sincitial, particularmente con Nirsevimab, pues se basa, ¿verdad?, en el protagonismo de la proteína F, que platicaremos en un momentito más. El virus sincitial respiratorio, como recordarán, es un virus que pertenece a la familia Pneumoviridae, que es un virus RNA de cadena sencilla, polaridad negativa, y existen dos subtipos de sincitial respiratorio, el A y el B. Y sabemos que el A está asociado con desenlaces clínicos más adversos. Y esta proteína F de fusión ha sido objeto de mucho estudio en las tal vez últimas 2 décadas, ¿verdad?
en las cuales antes se pensaba que esta proteína pues tenía solamente un estado conformacional, ¿verdad? Y tras estas décadas de estudio y grandes avances, se sabe actualmente que la proteína F tiene dos estados conformacionales, la que denominamos prefusión y el estado postfusión, que es el momento en el que antes de que se una a la célula hospedero y el momento en el que ya se unió a la célula del hospedero. Y esto es relevante porque existen epítopos que están presentes dependiendo del estado de la proteína, ya sea en el estado prefusión o en el estado postfusión. Y esto es el justo el centro, ¿verdad? El pilar de la prevención con estos anticuerpos monoclonales, porque dependiendo del momento de la proteína, es la generación de anticuerpos con capacidad neutralizante según su momento, ¿no? Entonces, la proteína F es muy versátil, como les digo. Tiene dos protómeros, ¿verdad? Se muestran con las superficies gris y blanco acá. Y el tercer protómero se divide en varias regiones, en la F1, F2 y el péptido de fusión. Y como les digo, estos momentos de unión y del estado conformacional de la proteína presenta estos epítopos con la posibilidad, ¿verdad?, de generar de generar estos sitios de unión a anticuerpos y la neutralización de estos anticuerpos depende de ese momento de la fusión. Entonces, se sabe que en el estado prefusión, la capacidad neutralizante de estos anticuerpos es altísima, es mucho mayor que en otros momentos, ¿verdad? Y otros sitios de unión, por ejemplo, el sitio uno, 2, los 2 o 4. Y justamente, pues Nirsevimab hace uso de este estado de perfusión para poder anclarse de una forma bastante, digamos, fuerte, ¿verdad? Y generar una alta potencia neutralizante. Lo vamos a platicar en un momento más en el mecanismo de acción. Sabemos, ¿verdad?, la alta carga que el virus sincitial respiratorio confiere para la persona y para los sistemas de salud. Es una causa muy común de neumonía en menores de un año, causa frecuente de hospitalización, particularmente en menores de 2 años, pero también de vidas perdidas, desafortunadamente, y que sabemos que está presente en todos los grupos etarios. Es un virus que se transmite con mucha facilidad, no solo por gotas, ¿verdad?, de aerosoles, sino también por fomites. Y esto es muy relevante porque justamente en las guarderías, en inclusive en nuestros consultorios, ¿verdad? Si atendemos a un paciente con virus sincitial respiratorio, pues estas gotículas caen y permanecen cierto tiempo, horas en superficies, y ahí es en donde los pacientes, al llevarse las manos a la boca o diferentes escenarios, pueden infectarse a pesar de no estar en un contacto directo con la persona enferma, ¿verdad? Y este continuum de manifestaciones clínicas que puede generar el virus sincitial respiratorio es muy amplio y es importante también quitarnos un poquito de la cabeza esta relación que desde el pregrado y el posgrado nos hemos impuesto y leído y nos han enseñado, ¿verdad?, que sincitial respiratorio es igual a bronquiolitis. Eso es correcto, pero incompleto o insuficiente, puesto que no solo genera bronquiolitis, sino que puede generar, obviamente, neumonía, puede generar apneas, puede generar fiebre y crisis convulsivas febriles, deshidratación, ¿verdad? Y generar todas estas complicaciones que pueden llevar al paciente a una hospitalización y a una sala de terapia intensiva. Y como les decía hace un momento, pues no es un virus solamente pediátrico, sabemos que afecta a todos los grupos etarios y como se platicará eventualmente, ¿verdad? Pues tenemos también ya la llegada de vacunas tanto para la mujer embarazada con la intención de que proteja al recién nacido y al adulto, de vacunas del adulto y adulto mayor, esas sí son para protección directa, ¿verdad? Del adulto, del paciente como tal. Entonces, toda esta carga de enfermedad es muy amplia. A veces solo vemos la punta del iceberg y no vemos todo lo que está debajo, que son grandes cargas económicas, pero no solo para los hospitales, sino las personas, inclusive pacientes que no se tengan que hospitalizar, pues todo el gasto bolsillo que implica trasladarse al centro de salud, al hospital o a nuestro consultorio, medicamentos que en ocasiones resultan ser inefectivos, ¿verdad? Porque sabemos que las propias guías de manejo de sincitial respiratorio
pues te dice el tratamiento es controversial. En las revisiones sistemáticas y metaanálisis no hay una estrategia que ayude más que otra, ¿verdad? Y no hay algo terapéutico. Por eso es que lo preventivo debe ser la opción. Y en números un poquito más crudos y más directos, ¿verdad? Uno en 5 niños necesitarán atención ambulatoria antes de los 2 años por sincitial respiratorio y uno en 50 la necesitarán en un estado de hospitalización en el primer año de vida. Y todo esto sin contemplar, obviamente, toda la gran carga de salud ambulatoria en el sentido de consultas. Y Estados Unidos comparte algunos datos en los que anualmente o por temporada este virus genera más de 1.600.000 consultas pediátricas, casi medio millón de consultas a urgencias, miles de hospitalizaciones y también vidas perdidas a causa de este virus. Y como les digo, pues en los siguientes minutos vamos a estar hablando particularmente de la estrategia para la protección del paciente pediátrico, ¿verdad? Con anticuerpos monoclonales, pero no hay que confundir con la estrategia de vacunación materna ni de la vacunación del adulto y el adulto mayor. Entonces, en ese sentido, empezamos como de lleno, ¿verdad? Y metemos segunda como para que podamos empezar a hablar particularmente de Nirsevimab, que llega pues prácticamente en unos días ya a México al sector privado. Y eventualmente, pues la intención, ¿verdad?, de los sistemas de salud es que se aplique de forma más amplia, ¿verdad? Y lo vamos a ver como ejemplos de otros países que lo han hecho, han tenido un gran éxito en la prevención de este virus. Entonces, Nirsevimab, pues, es este anticuerpo monoclonal de acción prolongada contra virus sincitial respiratorio. Y lo que hace es que se une a este epítopo que está muy conservado, es el sitio antigénico cero de la proteína de perfusión. Recordarán ese esquema que les ponía hace un momento, el sitio cero que genera alta neutralización, ¿verdad? Cosa que en el estado postfusión este sitio ni siquiera aparece. Hay que aprovechar mucho esa aparición, digamos, de ese epítopo y ese sitio antigénico. Y lo que hace es que inhibe el paso esencial, ¿verdad?, de la fusión del virión con la célula del hospedero, neutralizando así a la entrada del virus y bloqueando esta fusión que obviamente es el paso fundamental para que la persona se enferme. Entonces, dicho de otra forma, genera todo este bloqueo, ¿verdad?, para que no pueda existir esta fusión entre el virus y la célula del hospedero y lo hace de forma neutralizante y lo hace de forma prolongada. Justo por eso tiene ciertas características, ¿verdad?, que le ayudan a generar esta neutralización fuerte y prolongada. Y esto es gracias a ciertas sustituciones, ¿verdad?, de aminoácidos que se generaron en este anticuerpo monoclonal, en el que modificaron estos aminoácidos de, por ejemplo, de metionina a tirosina, de serina a trionina, de trionina a ácido glutámico en estas posiciones. Y en el fragmento de cristalizable del receptor neonatal, se aumenta muchísimo esta afinidad, ¿verdad? Y se logra optimizar un reciclaje dentro del endotelio. ¿Qué pasa? Pues que se recicla, ¿verdad? Se evita la degradación lisosomal y eso pues genera esta protección extendida para asegurar que con una sola dosis, distinto a lo que otros antecesores, ¿verdad? Como por ejemplo palivizumab, que requerían, recordarán, 5 dosis y estar citando al paciente cada mes y teníamos en ocasiones pérdidas del seguimiento, ¿verdad? Por diferentes circunstancias. No es lo óptimo, ¿verdad?, estar aplicando tantas dosis y con estas nuevas estrategias de dosis única, pues se puede lograr esta protección durante toda la temporada, el primer momento en el que el paciente se enfrenta a este virus. Y lo interesante de los anticuerpos monoclonales es que distinto a lo que ocurre, por ejemplo, con las vacunas, en que a nosotros aplicamos una vacuna y necesitamos esperar cierto tiempo para que comiencen a generarse anticuerpos en el individuo, los anticuerpos monoclonales pues logran después de la aplicación de esta intervención, instantáneamente o prácticamente en minutos, ¿verdad? Se generan estas
este efecto protector, ¿verdad? Mediante la presencia de estos anticuerpos que se unen de forma neutralizante y que se genera todo este bloqueo de la entrada del virus. Entonces no es necesario esperar que si decimos a veces en 14 días hace efecto, en 10 días, realmente aquí estamos hablando de que tras la aplicación, minutos después, ya la protección está pues asegurada contra el virus sincitial respiratorio. ¿Y por qué digo asegurada? Porque realmente el gran catálogo de estudios que demuestran su eficacia, su efectividad y su seguridad ha sido muy, muy, muy amplio. Vamos a platicar un poco de cómo ha ido evolucionando desde el año pasado, que ya hablábamos un poco de todas las estrategias de prevención de virus sincitial respiratorio. Y estos estudios de forma muy interesante han ofrecido datos que generan tranquilidad tanto para quienes somos los que vamos a prescribir este tipo de estrategias como para las familias al momento que nos pregunten sobre este rendimiento. Entonces, eficacia con respecto a los ensayos clínicos, ¿verdad? Vemos como el ensayo clínico que se llama Harmony, que fue un reclutamiento multinacional, pacientes de Francia, Alemania y Reino Unido, reunieron una gran cantidad de pacientes pediátricos sin importar si tenían prematurez o no, si tenían algún antecedente o no, ¿verdad? Versus no intervención, ¿verdad? Nirsevimab versus no intervención, aplicando las dosis que ven aquí, que de hecho son las que vamos a estar utilizando de forma rutinaria ya que llegue este producto a México y lo vamos a reforzar al final. Y reclutaron cerca de 4.000 pacientes en el brazo de bebés que recibieron el anticuerpo monoclonal y 4.000 en el brazo que no lo recibieron y evaluaron diferentes desenlaces clínicos, siendo el primario la hospitalización por neumonía por sincitial respiratorio y ensayos desenlaces clínicos secundarios, particularmente neumonía severa por sincitial respiratorio, pero uno muy interesante que es hospitalización por neumonía por cualquier causa. Y esto se sigue observando en los demás ensayos clínicos y estudios que vamos a ir viendo. Entonces, de forma muy interesante en este estudio que fue pivotal, ¿verdad? Que fue el que generó mucha información y revuelo en el mundo de la infectología, de la prevención, de la vacunología. Para el desenlace primario, observaron cómo hay una reducción de un 83% en hospitalizaciones por neumonía por sincitial respiratorio en quienes recibieron Nirsevimab, una reducción de un 75% de hospitalizaciones por neumonía severa por sincitial respiratorio y una reducción de un 58% de hospitalizaciones por neumonía por cualquier causa. Y este fenómeno es interesantísimo, ¿verdad? Obviamente no se habla de que este anticuerpo que está dirigido contra sincitial protege de forma directa contra otros virus o bacterias y que ya debemos dejar de aplicar otros, sino que todo este fenómeno obedece seguramente a todas estas circunstancias de las coinfecciones, inclusive infradiagnósticos, momentos en los que a veces no tenemos estrategias diagnósticas ahí en la cama del paciente y vemos cómo pues sí genera todo este gran efecto como de bola de nieve, ¿verdad? Y en este ensayo clínico Harmony, como les digo, pues esta eficacia de un 83.2% de prevención de hospitalización por neumonía por sincitial respiratorio. Lo mismo se vio en otro ensayo clínico que se llama Melody, ¿verdad? Y vean cómo estos números se parecen muchísimo en el que esta eficacia para prevenir neumonía médicamente atendida por sincitial respiratorio, hospitalización por sincitial respiratorio y una neumonía médicamente atendida muy severa por sincitial respiratorio, con esta prevención o reducción de un 76 a un 78% respectivamente, ¿no? Y todo esto, pues son ensayos clínicos en los que sabemos que el entorno es un entorno muy controlado, todo está pues bastante rígidas las características, a pesar de que en el ensayo clínico Harmony fue un ensayo que hablaba un poco también de vida real, pero al final del día había cierta control, ¿verdad? La verdadero momento de ver cuando una intervención es realmente efectiva en el mundo real, pues viene al momento de ver este tipo de estudios en los que ya regiones lo empiecen a implementar de forma sistemática o universal, y ahí es en donde vemos el verdadero impacto de las intervenciones en prevención.
Y el primero en hacer esto fue justamente Galicia, esta región en España. Levantaron la mano y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros vamos a estar aplicando Nirsevimab a todos los bebés que nacen en Galicia a partir de este año, o sea, desde del pasado, ya llevan 2 temporadas, y mostrando números y cifras bastante alentadoras y confirmatorias de lo que se veía en los ensayos clínicos. Todos nosotros nos podemos meter al sitio de nirsegal.es y vamos a ir viendo otro tipo de estudios del mundo real en el que podemos ir siguiendo cómo va la experiencia de estos países semana tras semana con respecto al sincitial respiratorio. Y los invito a que lo hagan porque es bastante impresionante ver estas gráficas, cómo se aplanan posterior a que se empezó a utilizar Nirsevimab de forma sistemática, ¿no? Entonces, estos estudios del mundo real en Galicia, al menos en la primera temporada, mostraron esta reducción de un 82,4%, o sea, mostró una efectividad de un 82,4% para hospitalización por sincitial respiratorio en Galicia. Y el seguimiento dependiendo de la temporada, ¿verdad? Del 2024 y temporada 2025 pues sigue generando todos estos datos. En esta gráfica que les muestro es una muy interesante porque aquí nos compara en las columnitas que ven por acá de color como durazno. Esa es la temporada 2023-2024, que es en la que se empezó a aplicar Nirsevimab en Galicia. Y los otros colores, pues son las otras temporadas de virus sincitial respiratorio. Como sabemos, de repente tenemos temporadas más adversas. Por ejemplo, ellos también vivieron una muy adversa en el 2022-2023. La recordarán, nosotros también en México fue devastadora, ¿verdad? Una gran cantidad de casos. Y en comparación con las demás temporadas, ¿verdad? Hubo una reducción o disminución de un 89% de casos acumulados, ¿verdad? Posterior al inicio del uso de Nirsevimab en Galicia. Y de forma muy interesante también se compara con la población que por alguna u otra razón no recibió Nirsevimab, o sea que la cohorte de pacientes que no eran elegibles en ese momento y no lo recibieron, pues el comportamiento epidemiológico de esa población fue muy similar a lo que se vivía en otras temporadas, es decir, pacientes que sí recibieron Nirsevimab con esta gran reducción y pacientes que por alguna u otra razón no lo recibieron, pues seguían un comportamiento epidemiológico bastante similar a lo de temporadas previas en Galicia. Y estos datos, ¿verdad? Hablan de efectividad no solamente de contrasincitial respiratorio, pero también evaluaron este desenlace que les decía de neumonía o bronquiolitis por cualquier causa y de hospitalización por neumonía por cualquier causa y vieron esta efectividad, ¿verdad?, de la reducción de estos desenlaces en un 46 y en un 35%, lo cual también, pues, estoy seguro que en nuestro país pues desfogaría todos estos salas de urgencias, consulta, ¿verdad? Y terapias intensivas en ocasiones llenas de pacientes con patologías respiratorias. Finalmente, en Galicia evaluaron una cifra que es el número necesario para inmunizar, que eso es cuántas personas deben recibir la inmunización para que podamos evitar, por ejemplo, una hospitalización por neumonía por sincitial respiratorio. Y recordarán este número, por ejemplo, no sé, en el advenimiento de las vacunas de SARS-CoV-2, en el cual era un número mucho más grande, ¿verdad? Para evitar un caso necesitábamos muchos más aplicaciones de vacuna en la comunidad. Y con Nirsevimab se habla de un 30, ¿verdad? Un NNI de 30 para que evitemos al menos una hospitalización, lo cual en el mundo de la prevención pues es bastante bajito. La historia de Galicia no es la única de éxito, ¿verdad? Ni de tampoco de administración sistemática y universal. Y la siguiente región que levantó la mano y dijo nosotros también fue Chile. Y eso nos da toda esa confianza también de una cercanía, al menos regional, ¿verdad? Geográfica. A veces
cuando hablamos con tomadores de decisiones o inclusive entre nosotros, ¿verdad? Decimos, bueno, pues es que es España, es Europa, o sea, tienen la infraestructura, tienen, pero bueno, el hecho de que una región de las Américas, bueno, de Latinoamérica, en este caso Chile, haya dicho nosotros también, pues nos acerca mucho a esta experiencia y nos da esa confianza regional. Y ellos desde el 2024 comenzaron a aplicar también Nirsevimab a todos y todas las niñas que nacen en Chile, ¿verdad? O sea, hoy por hoy, niño o niña que nace en Chile recibe Nirsevimab antes de irse a su casa. Y esto generó una gran cantidad de datos muy interesantes en las que vemos esta efectividad, ¿verdad?, de reducción de ingresos a la terapia intensiva, de hospitalizaciones por neumonías asociadas a sincitial respiratorio, de neumonías por cualquier causa y hospitalizaciones por cualquier causa, ¿verdad? Aquí vemos los números de un 85%, 76%, 67% y 48%, y de este mantenimiento de este número necesario para inmunizar en toda la cohorte. Finalmente, pues ellos también hacen la comparativa de los casos por año y vean cómo tras haber aplicado de forma sistemática en Chile a todos los bebés que nacen, ¿verdad? Inmunizados, que fueron cerca de 150,000 bebés, hubo una reducción de un 80 a un 95% si comparan con las temporadas previas. O sea, prácticamente el sincitial respiratorio en Chile, desde que lo empezaron a aplicar, pues ya hay una circulación bastante, bastante baja y de hospitalizaciones bastante, bastante baja. Y esto lo podemos ver en esos datos que también nos comparten en ese sitio que se llama NIRSE Chile o NIRSE CL, en el que ustedes también se pueden meter y podemos ir jugando con las gráficas, ¿verdad? Para ir viendo cómo va esta disminución. Y muy similar a lo que vimos en Galicia, ¿verdad? Vean cómo en Chile igualmente estas barritas son la temporada en la que empezaron a aplicarlo y cómo fue evolucionando. Una diferencia abismal, ¿verdad? En cuanto a la disminución de casos, estos de hospitalizaciones semanales por sincitial respiratorio. Pero el Ministerio de Salud de Chile comparte datos que van más allá de estos números de casos, sino más bien del impacto tras bambalinas de estas estrategias. Y comparte el Ministerio de Salud que tras el uso de Nirsevimab no han tenido que volver a convertir, por ejemplo, camas críticas pediátricas y no han tenido que suspender cirugías a causa de esta patología, puesto que sus sistemas de salud era frecuente que cada invierno tenían que reconvertir alas del hospital y suspender programaciones quirúrgicas, sabiendo que se venía pues toda esta oleada de virus sincitial respiratorio. Y hacen este mismo análisis, ¿verdad? En el que evalúan pacientes que no eran elegibles para nirsevimab en ese momento, que no lo recibieron, versus los que sí, similar a lo que les mostraba en Galicia, ¿verdad? Y vean pues esta gran diferencia, pues que no obedece al azar, sino que pues realmente habla de esta contundencia, ¿verdad? De la efectividad de esta intervención para con la patología de neumonía o de infección de vías respiratorias inferiores por sincitial respiratorio. Pero uno de los momentos, ¿verdad? Más clave y cumbre, ¿verdad? Es que en Chile, cada temporada morían bebés por sincitial respiratorio, como por desgracia también ocurre en México, ¿verdad? Y al menos en el 2023 ellos habían registrado 13 muertes asociadas directamente a sincitial respiratorio y tras el uso de Nirsevimab en Chile de forma sistemática, no murió ningún paciente en esa temporada. Entonces esta mortalidad pues está pues, realmente siendo abatida, ¿verdad? Gracias a estas estrategias preventivas. Y si a eso le sumamos que el portafolio se amplía y eventualmente tendremos otras como las vacunas maternas y otros anticuerpos, pues generará todo este gran repertorio sólido de prevención. Y ya ven cómo ahorita pues mucho se comparte en redes sociales y a veces no lo encontramos como en un documento formativo, sino que la primera noticia nos la comparten en redes, justo el Ministerio de Salud de otro país, que es por ejemplo Paraguay, que fue la otra región de Latinoamérica que dijo, nosotros también vamos a aplicarlo de forma sistemática, ¿verdad? Y hacen esta campaña de inmunización con Nirsevimab para los bebés lactantes y recién nacidos. Y ellos lograron esta reducción de un 73% de hospitalizaciones asociadas al sincitial
sincitial respiratorio y 67% menos ingresos a terapia intensiva. Entonces, pues cada vez vamos viendo toda esta evidencia que no solamente está presente en Europa ni en Estados Unidos y Canadá, sino países de Latinoamérica aplicándolo y pues beneficiándose de todos estos resultados, ¿no? Que afectan o impactan de forma positiva a sus sistemas de salud. Finalmente, pues hay múltiples estudios, ¿verdad? No solamente estos, pueden revisar las diferentes revisiones sistemáticas, pero al momento existen cerca de 32 estudios y de cohortes y casos y controles, ¿verdad? En los que han analizado múltiples desenlaces y vemos cómo hay esta menor probabilidad de hospitalización, menor probabilidad de ingreso a terapia intensiva y menor incidencia de neumonía asociada a sincitial respiratorio. Cómo se administra, y esta es la parte importante también porque, como les digo, pues está próximo a su llegada a México y es importante que sepamos un poco de la parte técnica de cómo poder aplicarlo. Como sabemos, a pesar de ser un anticuerpo monoclonal, no necesita ultracongelación, no necesita, o sea, es una red de frío común y corriente como en la que tenemos en los consultorios, ¿verdad? Nirsevimab se aplica de forma intramuscular, puede ser en la región anterolateral del muslo, no es IV, no es intradérmico, no es subcutáneo, porque sabemos que hay otros monoclonales que lo son. Este es intramuscular, como si fuera una vacuna, literalmente, en la forma de aplicarse. Y la dosis depende del peso del bebé. Bebés menores de 8 meses que pesen menos de 5 kilos es 50 miligramos dosis única y bebés que pesen más de 5 kilos son 100 miligramos dosis única. Pacientes que superen la edad de 8 meses y que vaya de 8 meses a 19, 24 meses, ¿verdad? Que por alguna razón necesiten de prevención contra sincitial respiratorio en su segunda temporada de sincitial o bien su primera y tienen estas características, son 200 miligramos como dosis única, pero pues se administran como dos de 100 miligramos, puesto que van a venir como estas jeringuitas precargadas de 50 o de 100. Y si el paciente necesita dos, pues necesita dos de 100 para sumar 200 miligramos. Y el momento de aplicarse tiene mucho que ver para optimizar la prevención del virus. Como decíamos, este anticuerpo monoclonal tiene la capacidad de ser neutralizante de larga duración, ¿verdad? Y se habla de que garantiza la prevención durante en los ensayos clínicos y estudios actuales, durante los primeros 6 meses mantiene totalmente esta prevención. Por lo que es importante que su administración sea justo entrando en la temporada o justo previo a la temporada de virus sincitial respiratorio. En ese sentido, por ejemplo, bebés que nacen antes de la temporada, ¿verdad? Deben de recibirla por ejemplo, puede ser en el consultorio, una dosis única al iniciar su primera temporada de sincitial o su segunda temporada si siguen con si tienen algún tipo de característica particular que amerite continuar su prevención. Y los bebés que nacen durante la temporada de sincitial respiratorio, un sitio posible es de aplicarlo en el cunero desde antes de la alta hospitalaria, o bien si el hospital o el centro no tiene esa estrategia, pues una vez dado de alta, que se aplique en el consultorio, ¿verdad? Y de forma un poco más concisa. Por ejemplo, la Academia Española de Pediatría tiene este tipo de infográficos y muchos hospitales de España los tienen pegados en los cuneros para que el equipo sepa, digamos, el momento de aplicarse, ¿verdad? Y sabemos que bebés nacidos en abril a septiembre deben ser inmunizados en octubre, que es cuando comienza la temporada, y aquellos bebés que nacen entre octubre y marzo, pues están naciendo justo en el ojo del huracán, ¿verdad? Se inmunizan en el cunero antes del alta o bien pues justo después de darse de alta en la cita de seguimiento del recién nacido de la semana, ¿verdad? Ojo porque es importante, lo vamos a platicar ahorita cuando hablemos de seguridad, pero hay estrategias inclusive de inmunización
previo al alta de terapias intensivas neonatales, y eso es algo con lo que estamos un poco más ya familiarizados con palivizumab, y eso nos ha ayudado a tener esta experiencia con nirsevimab en el sentido de su seguridad. Se sabe que nirsevimab pues es altamente tolerado, es muy tolerado, tiene un perfil de seguridad bastante alto, ¿verdad? Los efectos adversos no han mostrado diferencia estadísticamente significativa con el placebo, y se habla dentro de estos de menos del 1 o 1% de reacciones adversas grado 3 reportadas. Y esto en los ensayos clínicos se puede ver de esa forma, ¿verdad? Se habla, por ejemplo, de lo habitualmente conocido como enrojecimiento en el sitio de aplicación, tal vez algo de irritabilidad, ¿verdad? Inclusive un bajo porcentaje de fiebre, y eso puede ocurrir en un 36% del brazo que recibió nirsevimab, y en el placebo 33%, sin llegar a obviamente ninguna diferencia significativa. Y de los efectos adversos grado 3 igualmente nirsevimab de 1,2% y el standard of care, que es el placebo, de 1,1%, por lo que muestra este perfil de seguridad bastante amplio. Y ha habido estos estudios, ¿verdad?, en los que, porque de forma clínica con mis colegas que en ocasiones platicamos y vamos como que mapeando o viendo la estrategia de aplicación de estos anticuerpos monoclonales, surge la pregunta, ¿verdad? Que, oye, pero lo puedo aplicar en prematuros extremos, ¿verdad? Menores de 32 semanas, puedo aplicarlo en el cunero, puedo aplicarlo en la usina antes de que se vaya, puedo aplicarlo en el consultorio. Y bueno, la evidencia nos va marcando toda esta seguridad, ¿verdad?, de aplicarlo en los diferentes entornos clínicos, independientemente de las características del paciente. Vemos en este estudio que estratificó pacientes prematuros, por ejemplo, de menos de 32 semanas, de 32 a 36, y el total. Y vemos cómo el número de efectos adversos realmente bastante bajo, ¿verdad? Se mantiene como similar a lo que los ensayos clínicos mencionaban, y hacen ellos el énfasis, ¿verdad? Y ustedes pueden ver cómo con un porcentaje de pacientes que tuvieron, por ejemplo, apnea, ¿verdad? Se habla de que en esta población pues son justamente una población que característicamente puede generar apneas. Veamos cómo pues, pacientes menores de 32 semanas y de 32 a 36 que justamente pueden tener este tipo de cuadros en la terapia intensiva, y que la estimulación táctil pues, fue suficiente para revertir ese momento de apnea, ¿no? Entonces es importante mencionar esta parte de la seguridad. Y finalmente hay un estudio muy interesante en el que decimos, bueno, pero si, ¿para qué comparar con un placebo si existe otra intervención ya conocida como lo es el palivizumab, ¿verdad? Para poder ver si logra este mismo patrón de seguridad o este perfil de seguridad. Y justamente este estudio, el Medley, comparó directamente eso, ¿verdad? La seguridad de nirsevimab versus palivizumab en lactantes de diferentes características, tanto de alto riesgo como también bebés que no lo tuvieran, y demostró un perfil de seguridad y tolerabilidad bastante comparable, lo cual da toda esa tranquilidad, ¿verdad? De decir que pues, el perfil de seguridad al que estábamos impuestos con palivizumab, pues nirsevimab también se beneficia de este, ¿no? Entonces, para dar paso posiblemente a preguntas y comentarios, me gustaría que concluyéramos y nos lleváramos ciertos puntos clave, ¿no? Y fuimos llevando la sesión hacia el reconocimiento del virus sincitial respiratorio como una gran causa de consultas ambulatorias, de neumonía, de hospitalización, inclusive de complicaciones, ¿verdad? Sabemos de la asociación que tiene haber padecido sincitial respiratorio con el desarrollo de un fenotipo asmático o de sibilancias del lactante, e inclusive de vidas perdidas ocasionadas por este virus. Y que ya tenemos diversas estrategias para prevenir al virus sincitial respiratorio. Así, si hubiéramos pensado tal vez hace 5 años, al preguntar sobre vacunas o monoclonales, la respuesta hubiera sido ninguna, ¿verdad? Y actualmente se vive toda esta revolución en la medicina que pues también, por ejemplo, a nuestros estudiantes y residentes
nos toca enseñar una historia diferente de la que nos enseñaron y de la que leímos, ¿verdad? Que el virus sincitial respiratorio no había maneras de prevenirlo, al menos de forma universal, no solamente a la población nicho. Y aquí con estos monoclonales y vacunas, pues se logra ese objetivo. El objetivo del nirsevimab como anticuerpo monoclonal, y quiero tomar estos últimos minutos para volver a hacer esa diferencia, que no es la vacuna es la que aplicamos a la mujer embarazada y al adulto mayor, que de esa va a estar platicando mi colega José Luis Copado en la siguiente sesión, pero el objetivo de nirsevimab es que proteja a los bebés, a los lactantes, ¿verdad? En su primer temporada de sincitial respiratorio o su segunda temporada, ya sea si nacieron fuera de temporada o bien si tienen alguna característica personal patológica que lo pudiera poner en mayor riesgo como las que hemos platicado. Eso ameritaría posiblemente una segunda aplicación en su segunda temporada. La protección duradera está garantizada, ¿verdad? Con todos los ensayos clínicos que hemos estado viendo y la efectividad que otras regiones nos han mostrado, como Galicia, Chile, Paraguay, y bueno, pues toda la experiencia de otros países que, que tal vez no lo han puesto de forma universal, pero que ya está disponible para quien tenga acceso a esta, y que una dosis única, comparado, por ejemplo, con palivizumab, que requería 5, pues protege contra esa primer temporada del bebé, esos primeros 6 meses que son bastante relevantes. Y como decíamos, si mi intención, y yo tengo, por ejemplo, frente a mí a un paciente que tiene una cardiopatía compleja o que tiene alguna característica que lo hace más vulnerable y quiero protegerlo inclusive en su segunda temporada de sincitial respiratorio, pues se puede optar por esta reaplicación una vez que entre en su segundo octubre, digamos. Vemos cómo lo que decíamos del futuro prometedor de la protección contra el sincitial respiratorio, pues sí es un futuro, ¿verdad? Pero digamos que ya es una realidad, puesto que estas estrategias están a días de llegar a México y pues va a ser muy emocionante ir viendo cómo estas curvas epidemiológicas, ¿verdad? Con bastante cobertura comunitaria puedan irse aplanando. Entonces, para pues dar paso a preguntas y comentarios, me detengo, si no, sin antes agradecer su atención y su tiempo y pues bueno, abierto para si acaso hay preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, doctor Tamés. Creo que quedó bastante claro el beneficio de la aplicación de este anticuerpo y justamente sí hay muchísimas preguntas y voy a tratar de optimizar porque hay unas que se repitieron mucho, que están relacionadas. Entonces la más frecuente fue, ya que llegue a México, ¿se sabe de algún precio aproximado que va a tener este producto? No lo sé, puesto que, digo, no tengo ninguna, digamos, relación con el fabricante o la distribuidora, ¿verdad? Pero se habla de que va a ser mucho menos costoso que, por ejemplo, el esfuerzo que se hacía con palivizumab, ¿verdad? Sabemos que palivizumab, pues eran 5 dosis y aproximadamente cada dosis, dependiendo, estaba más o menos entre 11 y 12,000 pesos y bueno, era un gran esfuerzo. Este, Nirsevimab, al ser una dosis única, simplemente con eso ya se reduce sustancialmente el esfuerzo que las familias tienen que hacer para obtener este monoclonal. Lo ideal y padrísimo, ¿verdad? Sería y será cuando se tenga este acercamiento con los tomadores de decisiones, tal vez gubernamentales, y empezar a introducirlo de forma sistemática a ciertas regiones del estado o del país, pero digamos que un costo, así, una cifra que pueda yo compartir, dependerá una vez que llegue el producto, pues de muchos factores de distribución, la farmacéutica, etcétera. El solo hecho de ser una dosis genera esa gran, pues, tranquilidad, ¿verdad? Que es, digamos, 5 veces menos costoso, ¿no? Y, y es importante porque hablábamos de las diferentes dosis que existían, ¿verdad? De 50 miligramos, 100 miligramos y se necesitaba dos, ¿verdad? Pero acá sí se habla de que, digamos, se ofrecería como como un mismo, dentro de un mismo precio, digamos. O sea, que la persona que necesite 100 no tiene que pagar dos de 50, me explico. Eso es lo que ha
se ha mostrado, al menos en conversaciones de ya desde una perspectiva pues económica. Pero bueno, habrá que esperar un poquito para ver ese detalle fino. De acuerdo. Y también algo relacionado. Digo, sé que no ha llegado, pero si se sabe algo de si serían las mismas indicaciones aquí en México Así que en es. donde ya se aplica. Sí, realmente justo lo que platicaba de las formas de aplicar serían las formas en las que una vez que lo tengamos nosotros también disponible, sería exactamente lo mismo, ¿verdad? Puesto que no varía ni en tiempos de meses o semanas, ni tampoco en las edades de los pacientes, ni tampoco en las dosis. Es importante también mencionar que es coadministrable con cualquier otra estrategia de vacunación. Es decir, si yo le voy a poner al paciente la vacuna BCG o va a recibir hepatitis B o ya va a recibir sus vacunas de meses mayores, ¿verdad? 2 meses. Es coadministrable y no hay ningún tipo ni de aumento de efectos adversos, ni tampoco de disminución de la efectividad de esas otras estrategias. En la sesión próxima, ¿verdad? Con el doctor José Luis Copado, platicaremos de escenarios muy interesantes en los que qué hacer si la madre recibió durante el embarazo la vacuna de sincitial Ujú. respiratorio y desea aplicar el anticuerpo monoclonal, es totalmente administrable y posible. O sea, no es un momento de decidir, le pongo una u otra. Si la persona pues tiene acceso a ambas y desea ponerse ambas, está perfecto, puesto que veremos que el rendimiento de la vacuna materna pues difiere ligeramente, ¿verdad? De estas cifras que de Nirsevimab son pues ligeramente menores y que pues puede complementar bastante bien la protección, pues esta estrategia dual en caso de que la persona tenga acceso a ellas. De acuerdo, justamente esa era una de las preguntas, pero pues ya para hablar más a fondo de eso, pues lo dejamos como mencionas para la próxima sesión. Últimas dos preguntas que también fueron como muy recurrentes. ¿Alguna recomendación en niños que ya padecieron o ya tuvieron una infección por virus sincitial? ¿Hay alguna otra indicación diferente al respecto? Sí, gracias. No, realmente no la hay. Como sabemos y veíamos. Es diferente un anticuerpo policlonal. Nosotros como seres humanos generamos anticuerpos policlonales cuando nos enfermamos, ¿verdad? Y no van dirigidos específicamente a algo, sino que son como un shotgun un poquito más grande, ¿no? No, y a veces no logran, más bien no logran la neutralización. Y recordando que son dos tipos de sincitial respiratorio, el A y el B, y que todavía de eso taxonómicamente se dividen en otros genotipos, ¿verdad? Entonces, independientemente de que si yo tengo un paciente que ya le dio sincitial respiratorio, no sé, a los 2 meses, se le puede aplicar nirsevimab sin ningún problema ni contraindicación, ¿verdad? Y eso mismo genera, pues, también todo este reconocimiento de la propia comunidad, de decir, oye, pues mi bebé vivió este virus, fue bastante adverso, lo quiero proteger y también proteger, no sé, a sus hermanos, entonces va generando todo ese awareness en la comunidad. De acuerdo. Y ya para finalizar la última pregunta, digo, sabemos que es una única dosis, pero preguntan mucho respecto a cuál es la duración promedio, cuántos meses protege o hay que estar pendientes ya después de tantos meses, ah, bueno, ya está en riesgo otra vez o algo Sí, que comentar al respecto. como veíamos epidemiológicamente, ¿verdad? Que el momento más álgido de sincitial respiratorio es el primer año de vida y pues prácticamente la primer temporada que va a vivir el niño o la niña de sincitial respiratorio. Es decir, su primera vez que llega en el calendario de octubre a marzo, abril, es como el momento de mayor susceptibilidad o mayor riesgo, digamos, ¿no? Entonces, el objetivo de este monoclonal es lograr esta protección durante esos primeros 6 meses y es lo que se ha demostrado en los ensayos clínicos y en los estudios. Por eso la importancia del timing de la aplicación. Si yo quiero optimizar esta prevención, pues se la aplico poquito antes de octubre, ¿verdad? Para que así aseguro estos 6 meses de protección, que son en los que el sincitial respiratorio está a la orden del día. Y si el bebé, imaginemos, tiene una cardiopatía compleja o fue
prematuro. Yo digo, oye, es su siguiente temporada, es la segunda vez que llega a una temporada de sincitial respiratorio, se puede aplicar una segunda dosis, ¿verdad? Esto no está definido como algo que tenga que aplicarse anualmente, como lo hacemos con la vacuna de influenza. Este más bien es atravesar con seguridad y protección la primera o segunda temporada de sincitial respiratorio en la vida del bebé. De acuerdo, pues creo que quedó bastante claro, doctor. Ha recibido agradecimientos y felicitaciones por su ponencia clara y muy completa. Entonces, pues nada, creo que información muy valiosa y pues bueno, ya preparados para que llegue este anticuerpo, ¿verdad? Así Esperemos es. que pronto. Así es. Bueno. Vamos a quedar como quiera a sus órdenes y si llega a haber dudas o comentarios en la siguiente sesión se pueden seguir aclarando. Sí, sí, así es. Pues bueno, muchas gracias a todos. Gracias, doctor Tamés. Nos vemos la próxima semana, como ya se mencionó, con el tema de prevención del BCR, pero ahora mediante la vacunación materna durante el embarazo. Y algunas de las dudas que tal vez no respondimos, pues como ya mencionó el doctor, se responderán en la próxima sesión. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles.